Pido autoriz Muy buenas noches para todos. Pido autorización para iniciar a grabar. Sí, Sí, compañero, no compañero. hay problema. Autorización concedida, Listo. compañero. Gracias. Entonces, en este momento vamos a ir a dar inicio a nuestra reunión sincrónica. Le doy paso a mi compañera Ángela para que Muchi- podamos dar paso. Muchísimas gracias, compañero. Muy buenas noches nuevamente para todos, a nuestros queridos invitados que nos acompañan el día de hoy como público. Siendo las 7:16 de la noche, pues damos inicio a esta mesa redonda académica de la especialización en neuropedagogía para el aprendizaje autónomo de la UNAD. Mi nombre es Ángela Milady Betancourt y pues tendré el honor de cumplir el rol de moderadora en esta sesión. Hoy socializaremos, como lo pueden observar, nuestro ebook virtual titulado Estrategias Neuropedagógicas desde el enfoque del DUA, del Diseño Universal de Aprendizaje. Nos acompaña pues nuestro equipo de especialistas y expositores, Carlos Ferney Olarte, John Armando Bravo, Natalia Andrea Arenas y Paula Andrea Forero. En este ebook abordaremos una problemática muy importante y es la inflexibilidad curricular como una barrera neurocognitiva que agota la memoria de trabajo de los estudiantes mediante demandas secundarias organizativas para pues conocer cómo intervenir la información a través de los inputs sensoriales, pues damos la palabra a nuestro compañero Carlos Ferney Olarte. Adelante, compañero. Muchas gracias, compañera Ángela. Entonces, como bien lo decías, vamos a trabajar ese proceso a partir de diferentes casos que pudimos identificar en territorio, donde encontramos algunas situaciones donde se presentaban necesidades específicas relacionadas con el aprendizaje y pues con el proceso de neuropedagogía. Y pues hemos nosotros trabajado o planteado desde el capítulo uno de este ebook cómo optimizar los inputs sensoriales para reducir la fatiga mental, que es una de las situaciones que hemos visto que se presenta cuando hay una neurodiversidad presente, muchas veces diagnosticada, algunas otras no, donde no se ha puntualizado como tal un diagnóstico, pero sí se han podido identificar algunos síntomas donde es necesario poner en práctica esas herramientas universales del aprendizaje y también pues esas herramientas específicas individuales para apoyar a esos estudiantes y entender pues que nosotros debemos acercarnos a las diferentes formas de aprender y a las diversas maneras de comprender el mundo y la información. En ese orden de ideas, la estrategia fundamental es esa descarga cognitiva mediante apoyos visuales, al externalizar datos mediante pictogramas o recuadros fijos, por ejemplo, para los números que se llevan en una suma, actuamos como una prótesis para la memoria de trabajo. Siguiendo la teoría de la codificación dual, combinamos audio e imagen de forma sincronizada, liberando espacio de la corteza prefrontal para que el estudiante procese el cálculo central sin saturar su bloque fonológico. Entonces, aquí podemos ver cómo nosotros de manera externa, a través del ambiente, el contexto, ¿sí? Y de diferentes estrategias que no solamente están alineadas al docente, sino están alineadas a toda la complejidad que comprende alrededor del alumno, podemos generar un aprendizaje que se conecte con la forma en cómo su cerebro está funcionando y esas funciones ejecutivas se están desarrollando en ese estudiante. Muchas gracias. Excelente, compañero Carlos, muy apropiado lo que nos comentas. Tenemos una pregunta de uno de nuestros invitados, el ingeniero Elkin Gómez. Adelante, por favor. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Espero se encuentren súper bien. Bueno, tengo una duda. Espero me puedan colaborar. Ustedes mencionan la descarga cognitiva. ¿Esto no acostumbra al estudiante a hacer menos esfuerzo mental en lugar de fortalecer su memoria? Bueno, ingeniero Elkin, muchas gracias por su pregunta. Respecto a lo que menciona, al contrario, la memoria de trabajo tiene una capacidad biológica limitada. Al usar apoyos visuales fijos por datos efímeros, como el número que se lleva, liberamos la corteza prefrontal de un esfuerzo secundario innecesario. De esta manera, toda la energía del estudiante se concentra en el esfuerzo real de la tarea, la resolución lógica del problema matemático.
Excelente, muchísimas Perfecto, gracias a los gracias. dos. Damos paso entonces al especialista John y expositor, quien nos hablará del capítulo 2, las redes estratégicas. Adelante. Muy buenas noches. Bueno, desde las bueno, desde el capítulo 2 empezamos a hablar de múltiples formas de acción y expresión. Esto pues hablado desde el principio 2 del DUA. Entonces, básicamente, ¿qué se busca? Realizar pues un proceso de entrenamiento en la flexibilidad mental, realizando pues cambios en la metodología de enseñanza y de aprendizaje con los estudiantes, cambiando de pronto algunas cosas que se hacen manuales como uso de lápiz, hojas, bueno, papel, cosas que son muy manuales, haya herramientas que sean más digitales donde pues ellos hagan más uso de arrastrar cosas dentro de la herramienta tecnológica, hacer uso de clic, doble clic, bueno, todo ese tipo de cambios que desde un inicio, de pronto para personas pues mayores puede ser fácil, pero desde un inicio puede que se dificulte o no comprendan muy bien y pues la idea es que se trabaje la flexibilidad mental eh, desde este tipo de herramientas digitales. Igual, pues se busca realizar o indagar en un proceso gradual de autonomía donde pues los niños no dependan tanto de el acompañamiento docente. Sí, lógicamente, pues en el proceso va a haber cierto acompañamiento, pero más como una guía para que ellos exploren, indaguen y puedan encontrar que dentro de las herramientas que se les proporcionan van a tener pues una guía clara que al ir interactuando, a ir explorándola, pues van a encontrar todo lo que requieren para el proceso. Eh, Entonces, pues, dentro de las estrategias neuropedagógicas, como lo mencionaba, pues está, como lo mencionaba anteriormente, pronto intercalar o ir cambiando algunas herramientas que son muy manuales, como lo mencionaba, lápiz, papel, de pronto algunos libros, por otras que sean un poco más tecnológicas y también pues el uso de la gamificación, que es el aprendizaje por medio de eh, algunos juegos que muchos los encontramos en internet, los podemos modificarlo, los podemos ajustar a las necesidades que tiene cada uno de los estudiantes y esto pues les puede ayudar a que tengan un mayor interés sobre el contenido que se está viendo y la relación de procesos cognitivos. Entonces, pues esto va a intervenir directamente pues, en la motricidad, en el control inhibitorio y se genera un proceso en el cual ellos o se va a enfocar a que ellos no se frustren tanto si de pronto pues algo no sale como de pronto ellos desean, sino que sea más una una manera de mejorar hacia ese logro que se espera, pues que es lograr el aprendizaje. Entonces, Excelente. básicamente es esto. Muchísimas gracias, compañero John. Tenemos una pregunta de la invitada del expositor especialista Carlos Solarte, la señora Rubí Cortés. ¿Quiere hacerle una pregunta? Adelante, por favor. Muy buenas noches para todos. Sí, la pregunta sería, ¿cómo ayuda la tecnología interactiva a que un estudiante que depende totalmente del docente empiece a trabajar solo? Bueno, desde el DUA, como lo mencionaba anteriormente, desde ese segundo principio, nos permite que el estudiante pueda tener múltiples formas de expresión, como lo mencionaba, y dentro del proceso que mencionaba también, la idea es que la tarea uno pueda tener unas interfaces
que fragmente las tareas, pero que en el mismo momento sea secuencial. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ellos ya, como lo mencioné anteriormente, no van a depender tanto del docente, sino que al seguir esa secuencia, ese paso a paso, el mismo software les va a indicar qué es lo que deben hacer para poder llegar al siguiente paso. ¿Sí? Entonces va a ser mucho más detallado, mucho más claro. Incluso a muchos de nosotros nos ocurre que necesitamos de pronto aclaraciones que al interactuar con el software muy seguramente las vamos a encontrar. Perfecto, muchísimas gracias a los dos por su participación e intervención. A continuación, damos paso a la expositora especialista Natalia, quien nos hablará del capítulo 3 de nuestro ebook. Muchas gracias, Ángela. Bueno, en el capítulo 3 hablamos acerca de las redes afectivas y desde allí es fundamental entender que ninguna estrategia cognitiva funciona si no cuidamos la ecología emocional y todo lo que compone ese sistema emocional. Este es el centro del capítulo 3, ya que un cerebro estresado, frustrado, eleva los niveles de cortisol y activa la amígdala y metafóricamente lo podríamos decir que secuestra las funciones ejecutivas a través de entornos de gamificación y feedback inmediato con estímulos visuales o sonoros, podemos lograr activar el circuito de recompensa de dopamina. Esto no solamente eleva la atención sostenida, sino que también aumenta en un 60% la persistencia y la resistencia ante el error. Eso fue básicamente de lo que hablamos en el capítulo 3 y pues le doy el paso a mi compañera Ángela. Muchas gracias, compañera Natalia. Pues antes de que finalices, tenemos una pregunta de uno de nuestros invitados también que es muy importante. Entonces, adelante, nuestro invitado Ángel Mesa, por favor, puede hacer la pregunta. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, señor, Sí, lo vale. escuchamos muy bien. Bueno, la siguiente pregunta es, ustedes hablan de usar gamificación, pero ¿cómo evita el docente que el juego se convierta en una distracción en el aula? Muchas gracias, Ángel, por tu pregunta. Y bueno, esto es algo que se suele pensar, que el juego puede ser tomado como una distracción dentro del aula, pero en realidad la gamificación en la neuropedagogía no es un juego libre. Está estructurado bajo metas claras y el feedback inmediato y los niveles actúan como reguladores que mantienen la dopamina estable. Al estar el cerebro intrínsecamente motivado y en el ambiente predecible, se mejora el control inhibitorio, lo cual hace que se logre que el estudiante filtre mejor las distracciones del entorno, por lo cual, pues, en este caso no se volvería como una distracción dentro del aula, sino más una herramienta. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los dos por su intervención. Muy interesante la pregunta. Gracias, Natalia, por la respuesta. Bueno, a continuación en nuestro ebook, ya para como ir dando cierre, la compañera Paula nos va a hablar de esa conclusión que también es tan importante. Muchas gracias, compañera. Pues la verdad yo pienso que en este trabajo tuvimos muchos factores. Hay que tener en cuenta que tuvimos demasiados factores visibles en la comunidad. Se vieron demasiadas pros y demasiados contras respecto a que básicamente no se daba como lo que uno quería, ellos no entendían y uno dice, bueno, yo sé que esto es difícil, pero lo vamos a lograr. Entonces, una conclusión para esto, yo podría decir que es la implementación de una estrategia neuropedagógica desde el enfoque del diseño universal para el aprendizaje, o sea, del diseño DUA, permite comprender que las dificultades en los procesos educativos no se originen en las capacidades de un estudiante, sino que se basen más que todo como en las barreras que impone un circuito poco flexible. Tal como se evidencia en el desarrollo de este ebook, la intervención centrada en las funciones ejecutivas y la regulación emocional demuestra que al fortalecer múltiples formas de representación, acción, expresión, en bastante implementación o implicación, es posible favorecer el aprendizaje significativo en distintos contextos.
La aplicación de estas estrategias bajo este marco DUA demostró que la eliminación de barreras depende de un diseño circular y curricular, que active simultáneamente las tres redes cerebrales de aprendizaje, como lo son. El primero son las redes afectivas mediante la gamificación para la regulación del cortisol y potenciar la persistencia ante el error. El segundo es las redes de conocimiento al diversificar la representación de instrucciones con apoyos visuales y auditivos, que liberan la carga del trabajo. Y finalmente las redes de estrategias al favorecer medios de acción y expresión, como el famoso clic y arrastre, que compensan las dificultades de planificación motora del habla. Esta interacción permitió que el estudiante no solo alcanzara los objetivos de flexibilidad cognitiva shifting, sino que también desarrollará una mayor autonomía, proyectando la transferencia de estas funciones ejecutivas desde el entorno digital hacia la interacción efectiva del aula. La labor del docente se consolida como un mediador pedagógico fundamental que trasciende la instrucción técnica para convertirse en un arquitecto de entornos accesibles. Bajo el enfoque DUA, básicamente el maestro lo que hace es actuar como un ingeniero cognitivo que identifica y remueve barreras de diseño adaptables que compensan las limitaciones. En la memoria de trabajo y la planificación, al implementar estas estrategias, como la descarga cognitiva y la estructuración secuencial, el docente no solo facilita el acceso al contenido, sino que optimiza el funcionamiento de la corteza prefrontal del estudiante, asegurando que el proceso de aprendizaje sea bastante eficiente, bastante predecible y bastante ajustado a la variabilidad neurobiológica de cada uno. Asimismo, el rol es crucial en la gestión de la ecología emocional y la autonomía dentro del aula, dentro de un aula que sea bastante inclusiva. Mediante la regulación del feedback inmediato y el uso de entornos gamificados, el mediador equilibró los niveles de cortisol y la activa de los circuitos de dopamina, transformando el error en la oportunidad de aprendizaje y reduciendo la ansiedad. En última instancia, la mediación efectiva permite que el estudiante supere los cuellos de botella ejecutivos y logrando una transacción hacia la autorregulación. También lo que podemos decir es que esto nos ayudó bastante a que los estudiantes, tanto los estudiantes como el docente, como que conocieran más de lo que se trataba como el proyecto y lo que se intentaba aplicar con el concepto DUA. Perfecto, compañera Paula, muchísimas gracias por esa conclusión y cierre. Entonces, de esta forma finalizamos pues nuestro ebook, que realmente fue muy interesante y un trabajo bastante importante para el desarrollo de este curso de neuropedagogía. Ya para ir finalizando, pues queremos cerrar como con unas pequeñas reflexiones metacognitivas de todo nuestro proceso en el curso. Entonces, pues agradecerles a cada uno por sus intervenciones y pues quiero compartirles que a partir de ese ejercicio metacognitivo individual, en mi rol, puse en juego mi flexibilidad cognitiva y planificación para desglosar aquellos algoritmos abstractos en pasos lógicos, evitando que las demandas secundarias agotaran la memoria del trabajo de la estudiante. Esta experiencia, digamos, que me permitió a mí consolidar el concepto de descarga cognitiva que hablábamos inicialmente y que nos mencionaba el compañero Carlos, articulado al modelo de variables latentes de Miyake y Friedman. Y pues comprobé que al introducir estos recuadros visuales interactivos en mi actividad como soporte prefrontal, porque hablábamos de una estudiante que tenía dificultades para llevar y realizar sumas llevando, porque se saturaba, había una sobrecarga. Entonces, esa precisión aumentó pues de una forma significativa. Entonces, ¿qué quiero
decir con esto? Que demuestra que las barreras no siempre son un déficit del alumno, sino que aquellas barreras también pues son indispensables de alguna forma para que potenciemos al estudiante y saquemos adelante tres principios, que es la variabilidad neurocognitiva como norma, la interdependencia indisoluble entre la emoción y la cognición y el andamiaje prefrontal externo. Entonces esto me ayuda a mejorar mi práctica, pues abandonando como esa práctica de enseñanza de que tenemos algo muy rígido y estructurado y aplicando de pronto ciertas estrategias que se pueden ir retirando de pronto paulatinamente, aquellos apoyos para consolidar en los niños una auténtica autonomía que sea duradera y pues que genere en ellos como esa satisfacción de poder lograr y sacar adelante el aprendizaje. Entonces, pues te doy la palabra a mi compañero Carlos para que también nos comparta su reflexión. Bueno, gracias compañera Ángela. Teniendo en cuenta pues el proceso desarrollado dentro del curso de neuropedagogía, puedo puntualizar que esa experiencia que tuve acerca del conocimiento de los procesos cognitivos y su relación con el aprendizaje es fundamental. En el caso que estuve abordando, el cual puntualicé dentro del contexto, uno de los conceptos que comprendí con mayor claridad fue el concepto de flexibilidad cognitiva, donde se vincula con la neurobiología del aprendizaje. Al observar directamente la rigidez de la corteza prefrontal del estudiante, logré interiorizar cómo las funciones ejecutivas son las últimas en madurar y pues requieren entornar que se activen ciertas redes neuronales específicas, como también pues lo encontramos mencionado en una de las lecturas que trabajamos dentro del desarrollo del curso de Parra Valero 2025, y entendí de manera práctica cómo la transmisión de reglas, por ejemplo, pasar de clasificar en el caso de la estrategia que diseñé, poder clasificar de color forma a un estudiante con diagnosticado con autismo, no es solo un cambio de actividad, sino un proceso neurobiológico complejo que exige, perdón, un desenganche mental. ¿Sí? Entonces, esto produce que el estudiante pueda desarrollar esos procesos cognitivos que lo llevan a comprender y a conectarse con el aprendizaje y a poder, digamos que, generar ese paradigma que hemos venido trabajando dentro de la especialización, que es aprender a aprender. Y qué bueno es cuando un estudiante, aun cuando tal vez hay necesidades específicas, también se resalta las habilidades que tiene el estudiante como tal, y de esa manera él no ve el reto del aprendizaje como un obstáculo, sino como una oportunidad de aprendizaje, una oportunidad de adquirir conocimiento. Y esto pues genera, eh, digamos que un sentido de éxito y no de frustración frente al proceso pues escolar, en este caso de un niño de grado quinto. Muchas gracias. Gracias, compañero Carlos. Adelante, compañero John, con su reflexión, por favor. Bueno, básicamente todo este proceso nos deja pues una invitación, y es eh, ir adoptando nuevas estrategias, nuevas metodologías en los procesos educativos, que es algo que nos ha invitado la tecnología, y es a ir adoptando nuevas estrategias, irlas implementando en las aulas, en los entornos escolares. Entonces es de suma importancia cambiar de pronto ese chip de la educación de pronto un poco más conservadora, o de pronto antigua, digámoslo de esta forma, e ir implementando nuevas estrategias. Vemos cómo desde la gamificación nos podemos apoyar de diferentes herramientas que son muy útiles, y pues con los principios DUA, específicamente pues con el principio 2, que nos recuerda que hay diferentes formas de expresión, y la tecnología, como bien lo mencionábamos y como lo hemos visto, nos permite poder mostrar que en realidad sí aprendemos, que tenemos diferentes o múltiples formas de aprender, y qué mejor forma de irlo explorando que con estas herramientas tecnológicas. Muchísimas gracias. Gracias, compañero John. Adelante, compañera Natalia.
Gracias, compañera Ángela. Bueno, ya como reflexión, durante esta experiencia pude comprender de manera práctica cómo la neuropedagogía permite adaptar la enseñanza según las necesidades reales del estudiante. Bueno, yo trabajé un caso de un estudiante con autismo en el cual pude identificar que habilidades como la atención y la autorregulación fueron fundamentales tanto para observar el proceso como para tomar decisiones pedagógicas oportunas. Y no solamente en el estudiante, sino también en mi caso, desarrollar estas estrategias, pues también me ayudaron para llevar a cabo este caso. También entendí mejor conceptos como la neuroplasticidad al evidenciar cómo el cerebro aprende y se adapta mediante experiencias significativas. Y durante la implementación también apliqué algunos de los principios del DUA en cuanto al ajuste de estrategias según las características del estudiante para de esta forma favorecer su participación, pues aunque surgieron algunas dificultades en el proceso, como algunos momentos de distracción, logré resolver con pausas activas y reorientación estas estrategias. También la experiencia fortaleció mi visión de la enseñanza para una enseñanza más inclusiva y flexible y centrada principalmente en el estudiante. Muchas gracias. Gracias, compañera Natalia. Ya para finalizar, entonces queremos escuchar la reflexión de la compañera Paula. Vale, compañera, muchas gracias. Con el tema de la reflexión acerca de este trabajo generalizado, podríamos decir que en mi caso puedo comentar que durante esta grata experiencia de esta implementación, básicamente comprendí que esta neuropedagogía no solo se basa en enseñar unos contenidos específicos, sino que se trata también de comprender cómo cada estudiante va aprendiendo. O sea, pude reconocer la importancia de adaptar las estrategias según sus necesidades, porque muchas veces no puede uno aplicar las necesidades de uno a otro sabiendo que no tienen la misma capacidad de aprendizaje. También se puede decir que utilice apoyos visuales, un pequeño de pausas activas y actividades más dinámicas para mantener la atención y la motivación de la estudiante con la que yo tuve la oportunidad de trabajar. También fortaleció habilidades como la observación, la flexibilidad y la toma de decisiones durante el proceso, ya que esto se debió a que la estudiante me pudo enseñar cómo es que ella va asimilando las cosas que uno le va explicando. A pesar de algunas dificultades, logré identificar estas alternativas que favorecieron la participación y el aprendizaje de ella. Esta experiencia me permitió bastante reflexionar sobre lo que es la importancia de construir espacios más educativos, un poco más inclusivos, empáticos y bastante centrados en el desarrollo integral de cada estudiante. Gracias. Muchísimas gracias, compañera Paula. Bueno, ya para finalizar, les agradezco a todos profundamente, a nuestros expositores especialistas por cada una de sus valiosas intervenciones y reflexiones, a nuestros invitados especiales que se tomaron el tiempo de acompañarnos el día de hoy en este espacio, a la tutora por por el acompañamiento en el transcurso pues, de este curso, por ser una guía para nosotros. Concluimos efectivamente reafirmando que la neurodiversidad es la norma biológica en nuestras aulas. Diseñar bajo el marco del DUA y de la neuropedagogía no es una opción, sino es un deber de nosotros ético y científico para garantizar el derecho efectivo del aprendizaje. Entonces, pues como que cerramos con esto. Muchísimas gracias nuevamente a todos. Que tengan una feliz noche y bendiciones. Muchas gracias. Muchas Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos, gracias a las personas que nos incluyeron acá, los que nos pudieron ayudar con esta presentación. Excelente noche.